Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora, tuvimos algunos inconvenientes en la comunicación. La, la charla de hoy, el día de hoy, es hablar un poquito de las consideraciones éticas que se tienen en el momento de las investigaciones, de realizar una investigación, de suponer un proyecto de investigación, y cómo un comité de ética, o los comités de ética que muchas organizaciones cuentan con un grupo de personas encargadas de evaluar y de tratar de llevar el cumplimiento de los códigos de ética, participan. La idea de hoy es poder mostrarles y de que puedan charlar y que nos puedan contar también las personas que integran el comité de ética de nuestro hospital, que es conocido como el CIRPI. Y en el día de hoy invitamos a Mónica Martínez, que es la presidente del comité, y a Gabriel Arrué, que es vocal del CIRPI, también para que nos cuenten un poquito cómo funcionan, de qué se trata esto, y que también ustedes conozcan que cuando están tratando de planear un proyecto o tratar de llevar a cabo, qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que se le va a pedir, qué es lo que ustedes deben conocer, porque es una de las partes más importantes, si no es la parte más importante de todo proyecto de investigación. ¿Sí? Así que en primer lugar les doy la bienvenida a Mónica y a Gabriel. Les agradecemos muchísimo que hoy puedan estar acá con nosotros, que se hayan tomado el tiempo y este rato para poder charlar. Y bueno, Mónica, te hago el lugar para que comiences. Gracias Vale, nuevamente. gracias Fabricio. Bueno, hola a todos, un placer estar, aunque sea de esta forma virtual, de vuelta con los residentes. Para los que no me conocen, que yo creo que es la mayoría, pues son todos muy jovencitos, yo pertenecí al Hospital Ludovica, fui miembro del servicio de hematología del Hospital Ludovica y finalmente jefa del servicio. Y me jubilé en diciembre del 2016 y bueno, ya unos años antes había empezado a trabajar en el comité. Así que después de retirada del hospital seguí formando parte de este comité y tuve el honor de que me eligieran presidenta. Así que eso me permite seguir vinculada con un hospital que realmente tengo sentido de pertenencia y sigo hablando del niño como mi hospital y siempre será mi hospital. Así que es un placer estar en contacto con los residentes, la nueva camada y mucho más tratar de hacer algo de docencia, que también es algo que me encanta. Bueno, nuestro comité, el comité se llama CIRPI, significa Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación. ¿Y cuál es la razón de ser de nuestro comité? ¿O por qué existen estos comités de bioética en investigación? Porque nosotros tenemos que asegurarnos que los sujetos, que son el objetivo de las investigaciones, sean respetados en todos sus derechos, sean respetados en su autonomía, en el principio de justicia, de beneficencia, en la seguridad. Nuestro deber es velar por el bienestar de los pacientes que participan de los estudios y asegurar que no sufran ningún daño, ni físico ni psíquico, en su integridad a raíz del estudio al que ustedes quieren hacer. Y particularmente en los niños, porque son considerados una población vulnerable. Así que tenemos doble misión en este sentido. Los comités de investigación, de bioética en investigación, se recomienda que sean multidisciplinarios, y en realidad lo somos, porque además de estar formado por médicos de distintas disciplinas, también tenemos a Gabriel, que es profesor en filosofía, tenemos una abogada, em, tenemos una farmacéutica, tratamos de tener distintas miradas para que los enfoques sean abiertos y a su vez independientes. Que cada uno opine, estudie, lea los protocolos y diga su opinión, siempre, por supuesto, basándonos en respetar estos principios de la ética de los pacientes. Con esto yo voy a hablar poco porque seguramente Gabriel les va a hablar mucho más, pero para que tengan una noción, porque es interesante saberlo.
Cuando surge la importancia de la creación de estos comités de ética en la investigación, fundamentalmente surgen a partir del Código de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Todos saben los estudios que se hicieron durante la guerra, y a partir de allí se vio la necesidad de proteger los derechos de las personas que participan de los estudios de experimentación. Posteriormente, en el 64, la Asociación Médica Mundial aprobó la primera versión de Helsinki, en donde se establecía la formación de comités independientes del investigador, para que hicieran una observación y consejo de cada estudio de investigación. Posteriormente está el informe Belmont, la declaración de Helsinki, la versión del 2000, que ustedes en todos los protocolos en general les pedimos que las agreguen, que se respetan estas pautas. Las pautas éticas internacionales para la biopsia y investigación bioética en los seres humanos, que son las CIOMS, que si no me acuerdo mal, estas son las que te mandé yo, Fabri, para que les mandaras a los chicos, ¿no? Para que leyeran. Así es. Bueno, porque realmente le aconsejo que las lean, son quizás un poco largas, pero realmente es un buen resumen de qué es lo que tenemos que tener en cuenta éticamente ante una investigación. Y después, bueno, las guías de armonización, las buenas prácticas, pero no me voy a extender en esto, yo les digo porque Gabriel va a hablar mucho más sobre esto. Nosotros dependemos del SEC, que es el Comité de Ética Central. El Comité de Ética Central forma parte del Programa Provincial de Investigación en Salud, que tiene dos ramas, el Comité de Ética Central y el CECIS, que es el Comité Conjunto de Investigación en Salud. Entonces, todas nuestras actividades como comité son reportadas al SEC, y el SEC a su vez las reporta a este Programa Provincial de Investigación en Salud. Entonces, ¿por qué existen los comités de ética en investigación? A partir de una ley, que es la ley 11.044, en donde se establece que es necesario crear estos comités de ética en investigación en todos los centros donde haya investigación y se planteen problemas de investigación desde el punto de vista médico, biológico y farmacológico, y para aplicar estas nuevas tecnologías. O sea que nuestra razón de ser, además de tener todos los principios éticos que ya hablamos, también es una cuestión legal. Hoy los centros hospitalarios en donde se realizan investigaciones tienen la obligación de tener un comité de investigación que haga la revisión de los estudios, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista científico. O sea que nuestra razón de ser, además, es una cuestión legal. Esta misma ley de la provincia de Buenos Aires divide las investigaciones según el riesgo medido desde el punto de vista del sujeto de investigación. Hay investigaciones sin riesgo, de mínimo riesgo y de riesgo mayor. Por supuesto que las investigaciones de riesgo mayor, que en general son todos los estudios experimentales, los estudios clínicos, fase 2, fase 3, fase 4, son los que más probabilidades tienen de producir algún trastorno en la persona, y son los que nosotros estamos obligados a mirar con lupa realmente para asegurarnos la seguridad del paciente. Mientras que las investigaciones consideradas de bajo riesgo son todos aquellos estudios que son observacionales, en general descriptivos, como son, por ejemplo, los reportes de casos o series de casos, donde en realidad no se establece una intervención nueva, sino que se revisa sobre lo ya actuado y se sacan conclusiones. Esas en general son investigaciones de bajo riesgo. Y la de mínimo riesgo es una situación intermedia en la que alguna de las cosas que nosotros hagamos pueden interferir con nuestro sujeto de investigación o con las personas. Y entonces allí también se plantea nuestra intervención. Tenemos que tener en presente que toda persona menor de 18 años para esta ley es considerada como una persona, ay, no me sé el término en este momento, una persona
vulnerable. Esa es la palabra. Los menores de edad son sujetos de investigación considerados vulnerables, así como también, por ejemplo, a los enfermos mentales. Por lo tanto, todas las investigaciones pediátricas, menores de 18, tienen que ser considerados por los comités de ética y investigación. Normalmente esta ley establece que en las instituciones de salud tienen que tener un comité científico y un comité de investigación, y así fue la creación de nuestro comité. Teníamos las dos ramas, el comité científico y comité de investigación. Entrado un protocolo al comité, se hacía la valoración por las dos ramas y después se unificaban los informes. En la actualidad funcionamos juntos, nos hemos fusionado, ética e investigación, porque nos parece que es mucho más enriquecedor en el momento de la discusión de los protocolos, de los puntos que nos generan debate, es mucho más enriquecedor la discusión en conjunto, así que, y además también nos permite ser más expeditivos en nuestros informes, porque intercambiamos opiniones en una reunión de lo ético y lo científico, y a partir de una reunión muchas veces ya se pueden generar las observaciones o la aprobación o lo que haya que hacer, así que también consideramos que es más expeditivo que funcionemos juntos. ¿Cuáles son nuestras funciones básicas? Nuestras funciones son, además de asegurarnos desde el punto de vista ético que se respeten todas estas normativas que les hablaba y que les va a hablar Gabriel en detalle, para respetar la autonomía del paciente, la beneficencia, el bienestar, que no lo dañemos, también se hace la revisión desde el punto de vista metodológico del protocolo, y muchas veces sugerimos correcciones o cambios que, a pesar de que a veces yo sé que son vistas como diciendo que somos un tanto molestos porque corregimos las cosas, la verdad es que después, cuando se llega a la versión final se ve enriquecida con las correcciones que desde distintas miradas se le pueden aportar. O sea que básicamente nosotros lo que queremos es lograr mejores asistirlos para que hagan mejores proyectos de investigación, para que realmente le saquen provecho a un proyecto de investigación, que no se pierda ninguna oportunidad de investigación, y muchas veces las correcciones sugeridas son para que el proyecto salga mejor o quede mejor, ¿no? Además de respetar lo que nos dice la ley o las pautas éticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos normalmente para evaluar un protocolo? Por supuesto que en los protocolos que somos más exigentes, en que se cumplan todos los pasos, son los protocolos que son esponsoreados por la industria, que son en general de investigación de drogas, son fase 3 o fase 4. Entonces, en esos protocolos realmente, hasta que no están todos cumplidos, todos los pasos, todos los requisitos de las presentaciones, no los evaluamos. Entonces, ahí se solicita que haya una carta de solicitud de evaluación al comité firmada por el responsable del trabajo. Tienen que figurar todos los profesionales que van a trabajar, los responsables, y también si se va a hacer en otros centros, qué centros son y quiénes son los responsables de esos centros. Si es dentro del hospital y van a participar más de un servicio, tienen que estar las autorizaciones de los jefes de los servicios involucrados en la participación de esa investigación. Tiene que presentarse un resumen del trabajo, el compromiso del investigador del respeto de la ley, y también aclarar ese trabajo que se está presentando, dónde se va a presentar, si es para publicación, si es para una beca, si es para una jornada, un congreso. También esto pedimos que se nos comunique. Nuestro objetivo de hacer un poco de docencia en esto es de a poco que todos comprendan que toda investigación realizada dentro del hospital tiene que ser comunicada al comité. No solo lo que son investigaciones de la industria, sino todo tipo de investigaciones, incluso
Lo que nosotros estamos tratando es de que aún lo que se va a presentar como póster, como presentación oral en un congreso, por lo menos tiene que ser enviado al comité para que nosotros tomemos registro, porque eso también es una investigación, aunque sea retrospectiva, aunque quizás no tenga que, no sea, sea un reporte de casos clínicos, una investigación retrospectiva, es una investigación. Y como tal tiene que ser registrada a nivel de comité y a nivel de docencia, porque es una investigación y eso es lo que básicamente queremos inculcarles. ¿Qué cosas pueden no pasar por el comité? Todo lo que sea una actualización o revisión de un tema, eso no necesita pasar de un comité. Si no hubo uso de ningún tratamiento ni encuestas sobre pacientes, porque cuando se van a realizar encuestas también tiene que ser notificado el comité. O si se están elaborando guías de presentación clínica o procedimientos operativos de los servicios, esos tampoco necesitan pasar por el comité. ¿Por qué tienen que pasar del comité? Porque en realidad estamos cumpliendo la ley y porque es lo que nos pide también el Comité de Ética Central. Nosotros todos los mes a mes y a fin de año tenemos que mandar toda la lista al Comité de Ética Central de los proyectos de investigación o de las investigaciones realizadas por el hospital. Y eso incluye también entonces a todo lo que es presentación de póster en congresos o casos clínicos. Y por eso es que lo estamos pidiendo. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos cuando nos mandan un proyecto de investigación? Además de cuál es el proyecto y cuál es el método desde el punto de vista estadístico y si los profesionales que participan están capacitados para esto, tenemos que fijarnos que esté autorizado por el director del hospital, por los jefes de servicio. Debemos comparar el riesgo-beneficio, tener siempre el bienestar del paciente como principal objetivo. La existencia de un consentimiento previo, tengan presente que aún los que son encuestas, las encuestas también requieren de consentimiento informado previo. Tenemos que tener en cuenta que el paciente no corra riesgos desproporcionados, que se debe resguardar la intimidad del paciente y la anonimización de los datos. Los datos tienen que estar anonimizados de modo que no se puede identificar el paciente, que tampoco le implique gastos al paciente ni al hospital, gastos extras, ese objeto de investigación o el estudio que queremos realizar. Y valorar fundamentalmente cuáles son los beneficios que se van a obtener de esa investigación, qué validez tiene esa investigación que se quiere realizar para después que esos resultados sean extrapolables. El consentimiento informado es una obligación, ya les digo, hasta de las encuestas. En el consentimiento informado tienen que figurar el nombre del estudio, cuál es el objetivo, qué nos proponemos investigar, y tiene que estar escrito con un lenguaje que sea perfectamente entendible por el participante, o sea, no tanto el lenguaje médico, sino que tienen que explicar las cosas de modo que la persona que lo lea lo entienda claramente. Se les debe especificar en qué va a consistir el estudio, qué se le va a hacer, cuántas visitas va a tener el estudio en total, qué tiempo va a durar, si se le van a hacer entrevistas, qué se le va a hacer en la visita, si se le va a extraer sangre, se le va a hacer un examen clínico. Todo eso tiene que estar perfectamente explicado. También es importante que se le dé la oportunidad de preguntar todo aquello que no entendió, se le tiene que dar ese espacio de preguntas y también se le tiene que explicar claramente que no es obligatorio participar, que puede dejar de participar en el momento que quiera, que si no participa no va a afectar en nada la correcta atención del paciente. Que se van a respetar la confidencialidad de los datos, eso se tiene que explicar en el consentimiento informado y es una obligación para nosotros. Si se van a obtener muestras, hay que explicar claramente qué volumen de sangre o que la característica de las muestras, qué volumen va a tener y cómo se van a conservar, dónde se van a conservar, cuánto tiempo se van a conservar. Y tiene que estar claro que las muestras se conservan para realizar
puntualmente esto por lo cual autoriza. No es que ustedes sacan una muestra y después con esa muestra pueden hacer lo que quieran. El paciente tiene que consentir específicamente para hacer con esa muestra tal, tal y tal cosa. Si en el futuro ustedes quieren hacer otra cosa con esas muestras, tienen que volver a solicitar el consentimiento del paciente. Y bueno, el seguro aplica para los que son de la industria farmacéutica, tiene que haber un seguro de salud que se haga cargo de los gastos que pueda producir algún efecto adverso. Tener en cuenta entonces que según nuestro Código Civil, los menores de edad también tienen derechos, sostienen derechos a través de sus representantes legales, y en la actualidad los niños mayores de 13 años y hasta los 16 tienen, se los considera que son aptos para decidir sobre los tratamientos, siempre los tratamientos no resulten invasivos. O sea que los mayores de 13 años dan su consentimiento y asienten los padres. Y a partir de los 16, y los menores de 12 años, entre 8 y 12 años, tienen que asentir. Consienten los padres, pero ellos también se les debe explicar y deben asentir que están de acuerdo con el estudio. Y mientras que los mayores de 16 son considerados como adultos y consienten ellos el estudio y no necesitan del consentimiento ni de la aprobación de los padres. Bueno, eso es lo mismo. Tener en cuenta cuando hacemos una investigación cuál va a ser el objetivo, si la publicación en revista, la presentación en jornadas, el acceso a becas, un protocolo de investigación, porque de acuerdo a cuál es nuestro objetivo también nos va a quedar más en claro nuestra necesidad de participar o no en el comité. Recordarles que, por ejemplo, cada vez más las revistas en sus reglamentos de publicación piden o exigen la participación previa de los artículos a publicar del paso previo por un comité, y nosotros no podemos aprobar las cosas, cosa que nos pasa muy frecuentemente, que por ahí hacen un trabajo que ya lo hicieron, ya lo presentaron en un congreso y ahora lo escriben para publicarlo en una revista. La revista les pide la aprobación del comité y nos piden a nosotros que lo aprobemos, y nosotros no podemos dar nuestra aprobación a algo que ya fue hecho. Por eso es importante que nos notifiquen antes de enviarlo, porque después cuando la revista les exige que pasemos, que si no está aprobado por un comité no se los publican, se enojan con nosotros, pero la verdad es que nosotros no podemos aprobar una cosa que ya fue hecha sin que nosotros la evaluáramos antes. Entonces eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. La revista del hospital, la revista del Ludovica, establece también este reconocimiento de los aspectos éticos y de los principios éticos de la investigación, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, y ni hablar todas las revistas que son a nivel internacional, que figuran en los buscadores más conocidos, el Medline, el PubMed, el Lilacs, todos estos buscadores. Si uno quiere publicar en alguna de las revistas que aparecen en estos buscadores, estas revistas piden la aprobación por parte de un comité de ética institucional de todos los estudios de investigación. Y esa evaluación tiene que ser previa a la realización del trabajo. También en nuestro comité, cuando están realizando el protocolo, nos deben presentar los problemas. Por problemas se entienden los efectos adversos, los graves, por supuesto, y todos los efectos adversos. Los efectos adversos graves tienen que ser comunicados en un plazo de 24 horas, pero todos los efectos adversos también pedimos que nos lo comuniquen. En los protocolos de investigación se les pide que se haga un informe semestral del avance del proyecto, y también que nos comuniquen si por alguna razón se ha realizado alguna suspensión de ese protocolo de investigación. Cosa que, por ejemplo, pasó ahora con el tema del COVID. Bueno, nada más, no los quiero aburrir más. Por supuesto, después que es importante que ustedes sepan que nosotros siempre estamos abiertos como comité a responder todas las preguntas, todas las consultas. Yo les diría como un cartel: su pregunta no molesta. Si bien ahora en estos tiempos de pandemia estamos más limitados porque nuestras comunicaciones son más por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet,
pero sí tenemos una comunicación fluida por WhatsApp, por correo, así que por favor no duden en consultarlos, y estamos para eso, para ayudarlos en estos primeros pasos de la investigación y para que las cosas se hagan cada día mejor. Bárbaro. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Gabriel, ¿estás ahí? A ver, Gaby. ¿Te compartió Gabriel el Power? Sí, lo tengo acá, estoy esperando que me responda Gabriel y arrancamos. Bien, ya sos como anfitrión, así que lo podés compartir. Bárbaro. ¿Me escuchan? Perfectamente, Gabriel. Ahí voy. Salí porque no podía oír nada. Ahora escucho bien. A ver, vamos. Perfecto. Ahí ven. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Gaby. Ahí están. Va a ser difícil porque son muchas diapositivas y hay que saltar un poquito, pero vamos a ver. Me vas avisando. Muy Ahí, bien. Miguel, confirmame si lo están viendo. No, veo todavía la pantalla de Mónica. Por ahí, Mónica, podés dejar de compartir. Si no, a ver si lo puedo cambiar yo. En configuración estaba para compartir varios a la vez. Recorrí A ver, todos ahí. los botones. Ahí me figura que estoy compartiendo. Yo lo veo en la reunión. No, pero lo que vemos es la pantalla de Mónica. A ver, para. No puedo abrir, extender el coso para... Yo estoy viendo la presentación de Gaby. Sí, sí. Perfecto. Gaby también la está viendo, así que. Ah, bueno. Ahí ven todos la de Gaby. Sí. Bueno. Perfecto. Arranca, Gaby, si querés. Yo veo la de Mónica y Bueno, ahí muy algunos bien. también dicen que ven la de Mónica. A ver, dame un segundito, a ver Sí, dale. qué está sucediendo. José Mandinga. Mm, Ahí está. Continuemos. Bueno, Gaby, adelante. Bien. Esta era una presentación más general, ¿no? Y se supone que arrancamos al revés, pero espero que igual aporte. Ya con lo que nos dijo Mónica, no sé si va a interesar la reflexión más teórica. Bien. La idea es comentar ese artículo que les compartí entre las lecturas sugeridas, aunque primero hay tres distinciones conceptuales que me parecen importantes hacer para hablar de ética. No solo de bioética, sino ética en general, porque la ética se ha desarrollado mucho en el siglo XX, especialmente en la medicina, en la bioética en general, hoy hablamos de investigación en salud, pero también en las ciencias económicas, que es el otro lugar donde yo me muevo, y cuesta mucho a veces abrir el marco de pensamiento de la ética a lo que es la ética más profesional o restringida, a encontrar principios y reglas para orientar la acción concreta, ¿no? Entonces acá queremos, si bien vamos a hablar de las cuestiones concretas de la investigación en salud, primero hacer un pequeño recorrido. Podemos pasar a diapositiva. Les compartí con la bibliografía una publicación, un proyecto de la Fundación Jaime Roca, que es una de las pocas fundaciones que premia los trabajos de investigación en bioética. Susana Vidal dice la única, no estoy seguro que sea la única, pero bueno, por lo menos en Argentina. Y para los 50 años de la bioética, en realidad es una fecha convencional y arbitraria. Si pueden leerlo, van a ver que Juan Carlos Pialdi, que es el que más profundiza en estas entrevistas, explica muy bien cómo considerar el origen de la bioética, hasta remontándose a Hipócrates,
y no simplemente el nacimiento con una fecha definida, con un padre, etc. Pero en el mundo de la bioética se ha tomado el uso de la palabra en el año 70 por Potter, y en el año siguiente la creación de instituciones que comenzaron la investigación, como el Instituto Kennedy en Estados Unidos. Así que un homenaje viene bien de todas maneras, y en eso coinciden los 5 entrevistados. Podemos pasar ahora muy brevemente por los 5 que siguen para que vean quiénes son simplemente. Está José Alberto Mainetti, primero, que en la Escuela Latinoamericana de Bioética en los años 90, sobre todo, que fue cuando funcionó en el COE, en el Centro Oncológico de Excelencia, el edificio que está ahí al lado del Hospital de Gonet, y donde estaba la Fundación Mainetti, de su padre, José María Mainetti, el gran cirujano. Mainetti estudió, entre otros, con Paul Ricoeur, un filósofo al que yo le he dedicado mucho tiempo, y en los años 90, la primera mitad de los 90, me acerqué a esa escuela donde un grupo de becarios investigaba. Yo era el único que no tenía beca, pero participaba igual de las reuniones. Me presenté justo en la época de Caballo, me devolvieron una carta hermosa y José Alberto era el director del puesto. La siguiente, Carlos Tealdi era el que dirigía la Escuela Latinoamericana de Bioética, y con él hice los primeros cursos una vez que llegué a La Plata. Yo había estudiado en El Salvador, y en bioética teníamos al padre Gafo, un profesor de comillas, un jesuita también, y hasta el día de hoy me parece que este para mí es el profesor al que más sigo, ¿no? Juan Carlos Tealdi, que fue funcionario hasta el 2015 en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido influyente su equipo cuando en la redacción de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos fueron influyentes para definir todavía el ideal de la salud como derecho, el principio de dignidad de la persona humana. Con los brasileños y otros latinoamericanos hicieron mucha fuerza, se puede pasar la diapositiva, para lograr que en la redacción se siga sosteniendo la dignidad de la persona humana como el principio fundamental, y por lo tanto una ética de los derechos humanos como base para la bioética, ¿no? Podemos pasar la diapositiva. Pfeiffer siempre ha trabajado con Tealdi. Yo la conocí también porque se encarga de bioética en la Universidad de El Salvador, en filosofía. Ahora, acá no aparece actualizado esto porque es una publicación de 2020, pero creo que está como presidenta de la red bioética de UNESCO, que trabaja en Latinoamérica. Es decir, esta es toda una línea que hemos visto. Pasamos a la diapositiva. La otra profesora que tuvimos varios del comité es Florencia Luna, que es la encargada del programa de bioética de Flaxo. Es como una línea alternativa a la que puede seguir Tealdi. Si bien yo los últimos cursos los hice con ellos, con Flaxo, con Florencia Luna hice algunos cursos, y con María Florencia Santi, que les va a aparecer en la bibliografía, en las lecturas sugeridas de la página del Ministerio. Es una chica mucho más joven. También hicimos con Silvia Cortés el último curso de ética de la investigación en ciencias sociales, por ejemplo. Pasamos diapositiva. Después un referente bien diferente, de la Universidad Católica. Esta es otra línea bioética. De este folletín que publicó la Fundación Jaime Roca, quizás se destacan como 3 líneas, se puede ver, que abarcan bastante lo que se da en la Argentina. Son los exponentes más destacados. En la bibliografía que les pasé, si ustedes ingresan, no se puede descargar este archivo, pero está para leer en línea. La entrevista completa, le hacen una serie de preguntas. ¿Qué piensan del homenaje? ¿Qué es la bioética? Preguntas muy, muy básicas. Y a mi juicio, la presentación de Tealdi es la más profunda, la más amplia. Yo comparto con la pertenencia a la Iglesia Católica, y por lo tanto hay toda una línea bioética que a veces no tiene llegada a las universidades públicas la misma presencia que en las católicas, que es la línea personalista, que es muy importante en el mundo. ¿Podemos pasar? Dejo el folletín. Esto era por el aniversario de la bioética, y acá tengo 2 grandes profesores de ética que son los que uso en los cursos de la facultad, y que nos van a permitir, ellos 2, Maliandi y Desan, junto con un jesuita que nació en México, pero es más cubano que mexicano, y sus últimos 30 años los pasó en República Dominicana, nacionalizado. Fue un gran economista, historiador, filósofo, teólogo, es cura católico, jesuita.
José Luis Alemán. Ya están los tres muertos, no lo puedo creer. Bueno, con estos tres podemos hacer tres distinciones antes de pasar al artículo de Susana Vidal. Pasamos la diapositiva. La primera distinción la tomo de un pequeño capítulo que introduce al libro del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, que habla de la problemática actual de la relación entre la economía y la ética. Ese es el artículo de Alemán. Y ahí distingue tres significados que es bastante común distinguir hoy, pero a veces se limita a una distinción en dos significados. Me parece más completa esta distinción de Alemán. Cuando uno va a entrar a la ética, volvemos para atrás, ahí, podríamos distinguir que moral puede significar en un primer sentido el modo de vida humano. No hay un ser humano que no sea al mismo tiempo moral o que no tenga una dimensión fundamental de su vida como moral. En este sentido, la moralidad es el tener que hacer la propia vida. Digamos, la naturaleza ha provisto a los animales de instinto, el ser humano tiene cultura, tiene lenguaje, tiene razón, por lo tanto delibera, piensa, es libre, y esta dimensión de la vida moral, donde la acción humana libre se hace cargo de su propia vida, esto es la moral vivida. Así que en ese sentido todos tenemos una existencia moral, nos encontramos con conflictos, deliberamos, pensamos, decidimos, actuamos, ¿no? Nos arrepentimos, nos corregimos, etc. La moral sociológica sería, en cambio, ya el conjunto de normas aceptadas, las costumbres, las prácticas, que en una comunidad, en una sociedad, en un pueblo, entienden lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esto tiene que ver con la etimología de moral, que significa tanto costumbre como carácter, es decir, esas acciones que van configurando disposiciones constantes, hábitos, que pueden ser virtudes, pero también vicios, y hacen al carácter, a la identidad de una persona o de todo un pueblo, de una comunidad. Eso es la moral sociológica, está más cercano de una descripción científica que quiere ser objetiva y describe las cosas como se ven, no como deberían o podrían ser. Para llegar a este tercer paso del deber, entra la moral filosófica, que es una reflexión sobre lo anterior, sobre el ser moral, ese ser con los demás y para los demás, que sería como la dimensión ontológica, o si no quieren tanta metafísica, antropológica, ¿no? Una comprensión profunda del ser humano incluye la moralidad, pero también esa moral práctica, existencial, compartida en una comunidad. La filosofía puede cuestionar, criticar, fundamentar. Para distinguir esto, la filosofía intenta ser una disciplina que utiliza conceptos universales y que trasciende las diferencias culturales. Podemos pasar la diapositiva. Vamos a volver a eso con la última distinción, la que hace de Sand, que es más completa. Pero antes, Maliandi nos aporta en el capítulo 3 de su librito que introduce a la ética, conceptos y problemas. El capítulo 3 distingue lo que son los niveles de reflexión ética. Cuando uno está hablando de problemas éticos, de normas éticas, de conductas éticas, de evaluar un proyecto de investigación, lo que fuera, tiene a veces, sería bueno no perder de vista estas cuatro dimensiones que presenta la ética. Toda ética, también la bioética. Las dos del medio, la ética normativa y la metaética, son las propiamente filosóficas. La reflexión moral, que se pregunta si debo hacer o no hacer tal o cual cosa, ¿no? Si esta conducta es una obligación para mí, si está bien, si está mal. La reflexión moral es una reflexión espontánea de todo ser. Ya vimos que el ser humano es naturalmente, realmente ahí suena tramposa la palabra, intrínsecamente moral, y por lo tanto la reflexión surge espontáneamente. Inevitablemente cualquier persona, aunque no haya ido nunca a la escuela, ni haya leído un libro, se hace preguntas, reflexiona. Esa es la primera reflexión, que no es metódica ni sistemática, como será la de la ética normativa. La ética normativa ya es un segundo grado de reflexión. Si comparamos con la diapositiva anterior, acá se está dando el paso de las dos primeras morales vividas y sociológicas a la moral filosófica. La ética normativa
no se pregunta simplemente, es una mediación, es pensamiento que quiere ayudar a la vida práctica, puede aportar el fundamento. La ética normativa, como toda filosofía, se dedica a hacer dos cosas: cuestionar, criticar, pero también fundamentar, dar razones a favor de, en este caso, si hablamos de acciones humanas, ¿no?, justificar una conducta, como aparecen ahí abajo en negrita. En el ámbito anglosajón, la ética se ha desarrollado como desde otro paradigma, desde otro modelo de pensamiento, que puede ser muy útil. Los modelos no son excluyentes, son complementarios, pero en el mundo anglosajón tiene mucha fuerza lo que se llama la metaética. Desde el punto de vista de la bibliografía que yo utilizo, la metaética es muy limitada, muy restringida, tiene que ver con una idea de la filosofía que se desarrolló en el siglo XX alrededor de Ludwig Wittgenstein, que tuvo dos épocas, una donde les dio el Tractatus al Círculo de Viena y todo se concentraba en el lenguaje científico, y una segunda etapa con la publicación del 51 en Oxford, donde se da cuenta que todo lenguaje está lleno de contenido y merece ser aclarado de modo lógico por la filosofía. Pero ya sea que se limite al lenguaje de la ciencia o a todo lenguaje del arte, de la religión, de la ética, de la política, de la economía, etc., no deja de ser una filosofía del lenguaje, muy limitada al lenguaje. En esto se aparta de la tradición más metafísica, que pretende que la filosofía alcanza las cosas, la realidad, no solamente nuestras palabras acerca de las cosas. Es un tema muy amplio, no voy a seguir por ahí, pero en metaética uno se preguntaría, por ejemplo, si está bien planteada la pregunta anterior, si está bien preguntar por qué debo hacer, ¿no?, o lo que sea, incluso si este tipo de investigación acerca de las conductas obligatorias o por deber es una cuestión cognoscitiva o no cognoscitiva. Entonces, hay éticas que son cognitivas, la mayoría de las que siguen la tradición latina, la que seguimos nosotros, es decir, la ética es una disciplina que nos da conocimiento. Incluso Piaget, gente de muy diversas tradiciones, entiende que en ética se trata de juicios morales, es decir, opinamos y decimos esto está bien, esto está mal, y verdaderamente está bien, y hay razones para sostener esta conducta o no. En cambio, en el ámbito anglosajón se ha separado un poco lo que es los sentimientos, las emociones, de lo que son las razones. Y a veces, en la tradición empirista, que ya viene de Hume, y el emotivismo de Moore en el siglo XX y otros, se piensa la ética en otros términos. Se aceptan los valores por tradición, no tanto porque se puede argumentar o razonar acerca de ellos, ¿no? Tiene algo de irracional y de postmoderno esa actitud, por lo tanto, acá no tengo tiempo, pero si pudiera, argumentaría en contra de esa línea de investigación, lo cual no quiere decir que no tiene muchos aportes que hacer también a la ética. Y por último, la ética descriptiva, que es más bien un enfoque científico, no filosófico, que quiere ser imparcial, como ninguna ciencia social lo puede ser ya a esta altura, pero que intenta simplemente dar cuenta de las conductas sociales, de las costumbres, de lo que se hace. Por eso no importa tanto si Juan debe o no debe hacer, o por qué debe o no debe hacer, sino si de hecho él cree que eso es así, ¿no? Muy ligada a la moral sociológica, digamos, a describir de manera imparcial, objetiva, lo que sucede. Pero cualquiera que entiende un poquito de ética sabe que en ética no se trata de lo que es, de lo que hay, de cómo las cosas nos han salido, sino de cómo podrían y sobre todo cómo deberían ser. La ética, como la filosofía en general, es un saber normativo, no simplemente descriptivo. No normativo porque nos dicte las normas al estilo de un jurista, sino porque nos ayuda a pensar, a reflexionar y a lograr acuerdos bien argumentados sobre lo que es bueno, lo que vale, etc. Acá hay un problema de qué consideramos realidad, ¿no? Hay lo que está ahí, o el futuro, nuestros proyectos, ideales, valores, tanto como el pasado. La realidad es mucho más que lo que el método experimental puede detectar frente a los ojos, ¿no? En fin, todo otro tema también. Y por eso
se cierra esa reflexión mostrando que lo que pide la primera pregunta de la reflexión moral es un consejo. En cambio, la ética normativa aporta justificaciones, en la metaética aclaraciones, ese es el ideal de la filosofía del lenguaje, de la filosofía analítica anglosajona. La filosofía no tendría un objeto propio, sino que se dedicaría a aclarar, en todo caso a organizar los saberes, pero no hay una mirada diferente a la de la ciencia para esta tradición. Y por último, el enfoque descriptivo que nos da información de cómo de hecho son las cosas. Podemos pasar un poco lento, ya ahora se ve. El tercer aporte es de Julio de San, son dos placas, por eso no está su nombre acá, va a aparecer atrás. Lo primero es que ya se conoce esta distinción, que está en los manuales de ética, entre moral y ética. En realidad moral viene del latín, mos moris, y ética de ethos, etios, una palabra griega que significa lo mismo que la palabra latina. Costumbre, carácter, algunos hablan de modo de habitar. Sería algo así como el modo en que actuamos de manera constante, que hace de nosotros que tengamos ciertas costumbres que hacen a nuestro modo de ser y nos dan la identidad que tenemos, ¿no? Si uno quisiera redondear el concepto etimológico. Bueno, pero en realidad, más allá de que la etimología etimológicamente signifiquen lo mismo, en todos los manuales se usa esas dos palabras, esos dos términos, para identificar conceptos diferentes. Moral se utiliza para lo que antes llamamos moral vivida y moral sociológica, es decir, esa dimensión del mundo vital, como dice ahí el Lebenswelt, que está compuesta por valoraciones, actitudes, normas, costumbres, y todas ellas orientan y regulan el obrar humano. En cambio, la ética es la reflexión filosófica que se ocupa de la moral. Ahí abajo dice de lo moral a propósito, para que uno piense en la realidad de todas esas costumbres, formas de existencia. Esta no es la distinción que más nos importa, que supongo que quizá la habían oído nombrar. La que sigue, en la placa que sigue, es una segunda distinción, la que Julio de San trata en el capítulo 1 del curso que se hizo en el 2003-2004 para miembros de las Cortes Supremas. Participaron 22 Cortes Supremas de las provincias argentinas, casi todas, jueces de las Cortes Supremas, secretarios, personal. Después de la crisis del 2001, la justicia sintió que necesitaba un poco de ética. Yo creo que hoy la necesitan más que en el 2001, pero entonces se hicieron estos cursos y después los organizó la Fundación Konrad Adenauer, que ahí fue donde se publicó después el texto. Y el capítulo 1 de San hace esta distinción que me parece más importante que la anterior. Enseguida vamos a pasar a otra cosa y esto va a quedar ya en el recuerdo. El concepto en realidad de ética y moral, la palabra ética y moral, habría que asociarla con las que están resaltadas abajo. Eticidad y moralidad, porque así vienen del alemán. No voy a pretender decirlas, aunque no son tan complicadas como otras. Entonces, en esta distinción que viene de Hegel, la crítica que hace Hegel a Kant, en Kant se aparece de alguna manera, pero Hegel, al hacer la crítica a Kant, recupera la importancia de la eticidad, que va a ser menospreciada por los filósofos ilustrados, porque la eticidad menciona toda aquella dimensión concreta, histórica, de comunidades que tienen sus propias formas de vida, y en cambio la moralidad, en Kant sobre todo, viene a designar esos valores universales que la razón humana puede descubrir con el esfuerzo de una buena argumentación lógica, ¿no? Como si hubiera cierta tensión o contraposición entre la ética de los pueblos y la ética de los filósofos, digamos así. Hegel fue el autor que nos enseñó a pensar que estas dos cosas son complementarias, que no hay que menospreciar la eticidad, las formas concretas de vida de los pueblos que están llenas de valores, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto, también la razón humana, la filosofía, la ciencia, el método, el sistema, son importantes para discernir, cuestionar, fundamentar, etc. En fin, esta distinción da lugar a distintos tipos de éticas. Las éticas del bien o éticas de la felicidad, que se centran más en el concepto de eticidad,
y que son las que menos vamos a ver en este tipo de cursos, en cualquier curso de ética, pero que no hay que perder de vista. Y en cambio las éticas de la justicia, que son éticas que tienden a aquello que puede ser valor universal, aceptado por todos. En una sociedad pluralista y democrática es muy difícil poder sostener una ética concreta, una ética particular. Por ejemplo, una ética cristiana. Imagínense si en todos los colegios, cursos de ética, y quedamos en la ética cristiana, pero hay gente que, ¿no? La eticidad concreta siempre depende de una identidad, de una comunidad, y por lo tanto es mucho más difícil en las instituciones universales, laicas, actuales, que pueda tener una presencia muy fuerte, salvo que sean colegios confesionales, ¿no? En cambio, la moralidad, la ética de la justicia, que es la que va asociada a los derechos humanos, es la que más se puede cultivar en las instituciones educativas, en los cursos, en los lugares donde somos muchos muy diferentes. Pero cuidado, no hay que despreciar, las dos dimensiones son importantes, las dos tienen que estar articuladas, aunque en cualquier curso de ética, cuando hablamos de ética normativa, casi siempre se va a pensar en éticas de la justicia ligadas a este concepto de moralidad. Hay que tenerlo presente porque cuando uno baja a la práctica concreta, la eticidad cuenta mucho, la moralidad concreta de las personas con las que tratamos, ¿no? ¿Podemos pasar? Bien. ¿Cuánto tiempo tengo, Fabricio? Para que no tengo el reloj acá, dame un minuto, porque tengo la pantalla, no alcanzo a ver la hora. La idea era 30 minutos, así que por lo menos hasta las 4:20, no sé qué hora es. Bien. Bien. En la lista de lecturas que les pasé, les mostraba unos enlaces a la página del Ministerio de Salud de Nación. Dentro de la página del Ministerio tenemos la Dirección de Investigación en Salud. Podemos pasar la página. Dentro de la dirección aparece un banco de recursos para investigar. Podemos pasarla. Y dentro, podemos pasar de nuevo, y dentro de ese banco de recursos hay una sección de ética. En esta sección de ética hay algunas cosas interesantes. Podemos pasar otra vez la página. Por lo pronto, los documentos sobre ética de investigación en salud, acá aparecen lo que les ha mencionado Mónica, la declaración de Helsinki, está chiquitito, pero se lo voy diciendo yo, de la Asociación Médica Mundial, que se pronunció por primera vez en 1964, tuvo sucesivas actualizaciones hasta la del 2013. Las pautas éticas para la investigación relacionada, estoy tratando de leer de ahí, mejor lo tengo acá más. En fin, SIOMS, como decimos, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, ¿no? Es un conjunto de organizaciones no gubernamentales, pero que articulan su trabajo con los gobiernos, con los estados nacionales, y que han dado pautas especialmente para la investigación en el tercer mundo, dicho mal y pronto, o en países que no cuentan con todo el respaldo institucional de la medicina moderna, que por lo tanto requieren máximos cuidados, ¿no? Las pautas de SIOM se dieron por primera vez en 1982, tuvieron sucesivas actualizaciones, hasta hace poco teníamos la de 2002, en 2016 se volvieron a actualizar, se simplificaron, algunas pautas se unieron, en castellano se publicaron en 2017 con la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Podemos pasar. Ahí abajo hay otras cosas, pero no me detengo ahora. Acá vienen las lecturas sugeridas por la misma página de la Dirección de Investigación del Ministerio, y si se fijan, el primero de los textos sugeridos es el que vamos a ver enseguida, en los últimos minutos, de Susana Vidal, Ética en Investigación en Salud. Después aparecen más abajo dos textos de María Florencia Santi. Esta es la profesora con la que con Silvia hicimos el último curso de Ética en la Investigación en Ciencias Sociales. Es una chica más joven, pero trabaja junto a Florencia Luna. Podemos pasar la página. Bueno, ahí estaba la lista de comités de ética más abajo. Y acá empieza el texto que ahí abajo dice, el de Ética de la Investigación en Salud, de Susana Vidal,
que como les puse en la biografía, lo pueden encontrar en el Diccionario Enciclopédico de Legislación Sanitaria de la Argentina, DELS, ¿no? Que tiene varios textos interesantes y tiene estos dos textos de Susana Vidal que me interesaba ver. No llegamos a ver el segundo, que hablaba de comités de ética, pero creo que con lo que dijo Mónica estamos bien. Y en este texto analiza un poquito lo que ha sucedido con el cambio en los documentos internacionales y cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar y que un comité de ética de investigación, sobre todo, se debe ocupar de cuidar, ¿no? Entonces, la ética de la investigación, primer concepto acá, la ética de la investigación en salud cristaliza una tensión entre tres cosas: los valores que fundamentan los derechos humanos universales, los objetivos y principios que rigen a la medicina, la búsqueda de la salud y el bienestar de las personas, y el objetivo que persigue la investigación en salud, que puede o no coincidir con la medicina, y aún con los derechos humanos. Por eso hay aquí una tensión entre estas tres cosas que aparecen enlazadas en la ética de la investigación en salud. Podemos pasar. Estos principios y objetivos que tienen cada una de estas tres dimensiones de la investigación en salud pueden confrontar, pueden entrar en conflicto y por lo tanto, para orientar bien la práctica de la investigación, se ha creado un marco normativo, un marco ético normativo. Distingamos, acá es todo un tema, entrar con la cuestión del derecho, ¿no? Y la ética. Acá estamos hablando todo el tiempo de ética, no de derecho, aunque por supuesto están íntimamente relacionadas. La ética es una de las fuentes del derecho, para los que hemos estudiado algunas materias de derecho. Bien, pasamos la página. Acá aparecen mencionados algunos de los documentos, algunos ya los mostró Mónica, en un... No sé si me acabo allá. Yo subrayé en negrita los tres a los que más le estamos prestando atención en esta charla, que son también a los que Susana Vidal más menciona, aunque ella hace referencias a algún otro documento también. Primero la declaración de la Asociación Médica Mundial, declaración de Helsinki, después las pautas éticas de SIOMS para la investigación en salud con seres humanos. Ahí está la primera edición de 1982, la actualización de SIOMS OMS en 2016, y SIOMS OPS, Panamericana de la Salud, 2017. Y abajo de todo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Podemos pasar. Hay una primera parte del artículo de Vidal que va a mostrar cómo llegamos, en qué situación se encuentra hoy la ética de la investigación, y hay una segunda parte donde menciona, se pueden mencionar como títulos, lo que serían los problemas actuales, que incluso ha cambiado un poquito en las últimas décadas su consideración. Los documentos que han surgido como respuesta a violaciones a los derechos humanos. La bioética ha crecido así, desde el nacimiento, ¿no? Allá en Estados Unidos también en los 70, la judicialización de la medicina, han sido los conflictos, los abusos, si hablamos de las guerras, no solo la investigación nazi, ¿no? Los norteamericanos hicieron lo suyo, los rusos hicieron lo suyo. Hace poquito Clinton y después Obama pidieron perdón por televisión, por las investigaciones en Centroamérica. Hay un montón de, acá no puse ningún ejemplo, pero hay un montón de conocimientos sobre los excesos, los abusos, el atropello a los derechos de las personas en la investigación médica, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX. Y ojo, hay que leer los diarios todas las semanas, todos los meses, porque todos los años aparecen casos, incluido nuestro país, donde no se han cumplido las reglas, donde se lleva a juicio, donde se pagan multas y todo. Esto no termina solo con que haya normas claras. Por eso se hacen necesarios controles muy estrictos, gubernamentales, independientes, locales, regionales. Podemos pasar la plata. En el campo de la ética de la investigación en salud, la universalidad de las normas, en esta moralidad que buscamos filosóficamente, con argumentos razonables, no está reñida necesariamente con la adecuación a las condiciones contextuales. Por eso es importante esa distinción entre moralidad y eticidad.
¿no? Nadie es dueño de la moralidad. Y hay que tratar con mucho respeto a las personas, ubicarse, entender el contexto, las creencias, etc. Siempre y cuando el principio que rige, ¿no?, la práctica es el respeto por la dignidad de las personas. Este principio fundamental de la bioética de los derechos humanos. Podemos pasar. Entre paréntesis, no agregué diapositivas, pero en la doctrina social de la Iglesia, el compendio, que es bastante nuevito, tiene unos 15 años, tiene un capítulo entero para el principio de la dignidad de la persona humana como fundamental, y después en otro capítulo están todos los demás principios que siguen y encuentran su fundamento en este primero, ¿no? Esto es algo que atraviesa las culturas, las creencias, ¿no?, la convicción del respeto a la dignidad de la persona humana como principio fundamental de cualquier ética y de toda teoría de los derechos humanos. Tanto la Declaración de Helsinki en el primer artículo como la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos hablan de este interés del sujeto que debe primar sobre el interés de la ciencia y de la sociedad. En los últimos documentos ha cambiado un poquito el vocabulario, se habla hoy del valor social y del valor científico de las investigaciones, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Nunca se puede subordinar a los sujetos, a las personas, a los pacientes, a ningún otro interés. No hay otro interés superior, podríamos decir. Bien, podemos pasar. Creo que en 2 o 3 minutitos podría cerrar, porque sé que estoy en tiempo, ¿no? Estos dos principios de la dignidad de la persona humana y la prioridad de su interés por sobre el de la sociedad iluminan, no encontraba el verbo, toda la evaluación ética de la investigación en la que participan seres humanos. Y lo importante de este artículo de Vidal, que dan respuesta a muchos de los argumentos, algunos muy confusos, que intentan esgrimirse para soslayar el respeto por los derechos humanos. Ahí aparece la palabra sacrificios al final. Los documentos en las últimas 2 décadas se han ido modificando para flexibilizar un poquito los cuidados en nombre de la ciencia, ¿no? Ahora van a aparecer, podemos pasar la placa, el tema del placebo, el tema de la selección de la muestra, con posible discriminación. Hay varios temas. Los documentos son muy buenos, pero tienen que ser interpretados. No se trata de aplicar a rajatabla las palabras, porque uno puede hacer una lectura literal de los documentos, y en realidad debemos tener una formación que nos permita interpretar siempre lo que dicen esos documentos. Hasta los años 90 había consenso entre estos puntos, pero después se produjo un debilitamiento, como dice ahí, ¿no? Y estos cambios han sido cuestionados en numerosos trabajos. Es un tema fundamental para el análisis de todo el cuerpo de principios, bla, 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 lo que acabamos de decir. Podemos pasar. Entonces, ¿qué criterios podemos tener para la investigación respetuosa de la ética en la investigación? Tradicionalmente, lo primero que apareció con el Código de Nuremberg, después de los abusos de la investigación nazi, fue el respeto a la autonomía de las personas. Y por eso el consentimiento informado fue aquello a lo que se le dio mucha prioridad en un principio, incluso con toda la base legal, ¿no? El consentimiento informado es una cosa muy extraña, porque es un procedimiento ético, pero que tiene una pata legal, que tiene una pata, por eso es importante el documento escrito, etc. No voy a hablar casi del consentimiento informado. Susana Vidal dice que es un tema para otro texto, lo menciona, va a ser el último criterio que aparece ahora al final, pero lo que nos interesa en estas pocas páginas es que hay otros criterios que también deben ser tenidos en cuenta en la evaluación ética y que incluso son previos a la decisión individual de los participantes. Es un error muchas veces que aparece en los protocolos, que la industria a sabiendas, no de otra manera, por ahí disimula, cuando se habla mucho del respeto a la persona, a su voluntad, al consentimiento, y en realidad no siempre el paciente tiene autonomía como para consentir, incluso aunque legalmente esté habilitado. Y por eso es muy importante tener estos principios, estos criterios que incluso deben ser evaluados antes de que se considere el consentimiento informado, para evitar la explotación, como dice ahí, o la inducción indebida a participar de una investigación. Podemos pasar. Los estados tienen esta responsabilidad y la delegan en los comités de éticas de investigación, que tienen una gran responsabilidad, ¿no?, de proteger los derechos humanos de los participantes
que es previa a la libre decisión de los mismos. Podemos pasar. La idea de que sea independiente, hay que tener cuidado. En el segundo párrafo hace referencia a unos comités que se crearon sobre todo en los años 90, con el neoliberalismo en la época de Menem. Se tercerizaba todo. Bueno, se tercerizaba también la evaluación ética, y con la nueva ley eso ya no pudo correr, y con el Comité Central ahora, la acreditación de comités, los sistemas de controles son mucho más exigentes, y evitando de esa manera los conflictos de interés que muchas veces esos comités privados, ¿no? que lucraban incluso con esa actividad, no deben existir todavía, pero no tienen mucha cabida en el marco legal actual. Podemos pasar. Y acá aparecen los criterios. Cuando vean subrayado en negrita la palabra, ese es el criterio que menciona la placa. En el primero, el valor social. Entonces, una investigación que no tenga valor para la comunidad donde se realiza, no satisface los requisitos éticos mínimos. Bien, podemos pasar. Si hago esto, lo hago rapidito. Los comités de ética de investigación deben tener un acabado conocimiento de las prioridades en salud de la comunidad y de la prevalencia de patologías. El interés, el valor social acá no se refiere al valor de la humanidad o de los rubios de ojos celestes, sino de todos los seres humanos, y especialmente del lugar donde se está investigando, de esta comunidad donde se va a hacer la investigación. ¿Podemos pasar? Otro. Muchos ejemplos ha habido de explotación. De hecho, en cualquier curso de bioética y de comités de bioética se empieza por mostrar esos casos de abusos, de investigaciones que duraron décadas, donde no se asistía, se dejaba ver cómo evolucionaba la enfermedad, hasta incluso llegar a la muerte sin tener la cura que ya estaba, la penicilina, pienso en Tuskegee, ¿no? los negros con sífilis en Estados Unidos, pero hay muchos casos en muchos lugares. Podemos pasar. Es decir, no es argumento justificable, ¿no? Que las personas, en la placa anterior, el último parrafito, decía que uno podría pensar que las personas quieren ser altruistas y ofrecerse por el bien. Bueno, no importa. Dijimos que son criterios previos al consentimiento. Hay cosas que se deben determinar antes y no dependen de la buena voluntad de las personas. Sería injusto, sería un atropello a su dignidad el aceptar, por más que una persona quiera participar de un proyecto de investigación, y sabemos que los riesgos son mucho mayores a los beneficios, etcétera, cosas que hay que considerar, ¿no? Así pasó con el SIDA, ¿no? Cuando mucha gente era voluntaria, pero eso no quiere decir que había que aceptar a cualquiera que quisiera exponerse a los tratamientos experimentales. Segundo criterio, el valor científico. Se sabe que si una investigación no está bien hecha, perdemos el tiempo, exponemos a las personas a riesgos inútiles que no sirven para nada, ni para la salud, ni para el bienestar de nadie. Es interesante esta afirmación de Susana Vidal, que yo comparto plenamente. No parece recomendable que haya dos comités, uno técnico y otro ético, porque ello volvería a una idea que ya está superada, la de la neutralidad moral de la ciencia, como si la objetividad científica no tuviera compromisos, sesgos, perspectivas, preferencias de tipo valorativo. Otra, aceleramos. Otro de los criterios es las condiciones de los participantes y de la comunidad que va a participar. La vulnerabilidad hay que tener en cuenta cuando se va a invitar a una investigación. Hay una referencia ahí a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en su artículo 8, y habla de vulnerabilidad e integridad humana, ¿no? Otra placa, sigue el tema de la vulnerabilidad. Algunos quieren reducir el tema de la vulnerabilidad a quien puede o no puede dar su consentimiento informado, por las razones que fuera. Como ya dijimos, estos son criterios previos, y por lo tanto no hay que dejar fuera el análisis de las situaciones sociales y medioambientales que pueden afectar las formas en las que se ejerce el derecho al consentimiento informado, así como toda la vida de las personas. Otra placa. Ya estamos terminando. Bueno, la vulnerabilidad debe ser evaluada antes de requerir el consentimiento, ¿ven? Evitar condiciones de explotación,
puede ser peor esto, incluso hay casos en los que los beneficios indirectos no son éticamente aceptables, y peor cuando se ofrece dar un tipo de asistencia sanitaria que no tendrían de otro modo que accediendo a la investigación. No es ético, ¿no? Ofrecer el beneficio de que va a tener una atención mejor, por eso los consentimientos siempre les pedimos que pongan eso, ¿no? Que acepten o no acepten participar de la investigación no quiere decir que va a tener una mejor o una peor atención. Otra. Otro criterio, el que los responsables tengan competencia, formación, en metodología de la investigación, experiencia y sobre todo, aunque no la subrayé, el conocimiento de la patología que se está investigando, ¿no? Y ahí menciona ejemplos de profesionales que están a cargo de investigaciones complejas, uno solo, ¿no? En países con mucha limitación. Bien, otra. Los centros, supongo que va a decir, tienen que también contar con los recursos necesarios, tienen que ser adecuados para la investigación y además para atender a la complejidad de los eventos adversos que pudieran presentarse. Otra, ya estamos terminando ahora sí. La explotación, este es un tema muy largo en el texto, por eso acá salió muy corto, porque Susana Vidal muestra 3 desarrollos teóricos que evalúan de diferente manera esta cuestión. Lo que importa me parece que es en su análisis crítico que nunca se debe justificar la explotación como alguno de los planteos actuales que están influyendo en los documentos internacionales a veces hacen. Por eso la insistencia en la dignidad de la persona humana, en los derechos humanos, ese enfoque ético es muy difícil que los intentos de flexibilizar las normas tengan éxito si mantenemos ese fundamento de la dignidad de la persona humana. Otro. Riesgo y beneficio, por un lado la complejidad del beneficio, pero lo más importante de Vidal, de su aporte en este tema, es que la evaluación tiene que ser entre riesgos y beneficios de la misma naturaleza. No se puede pedir un riesgo a la salud dándole un premio que no tiene nada que ver con el mismo tratamiento, ¿no? Por eso, en los documentos, muy bien planteado el tema, siempre hay un balance costo-beneficio, pero en los términos del tratamiento que se da. El riesgo de ese tratamiento y el beneficio de ese tratamiento. Lo otro serían, me sale, la palabra ahora va a aparecer igual. Otra. ¿Pasamos? Ah, bueno, ahí está dicho, ¿no? Es importante considerar la naturaleza del beneficio. Esto es muy importante, pero paso porque es un tema muy largo. Seguimos. Creo que se puede entender igual cortito. El doble estándar, y ahora sí, ya estamos casi al final. Debe quedar 1 o 2, no sé, 9. Cuando en una investigación, a veces por razones metodológicas, ¿no? Sobre todo por esas razones, los documentos ponen excepciones para permitir el uso de placebo, y porque no se podría obtener esa información, es un tema que tiene varias aristas que no las puedo resumir acá, pero lo importante es que no es éticamente correcto privar a un individuo o grupo de individuos en una investigación de un tratamiento probado. Así que siempre es conveniente poder comparar, si es posible, a veces no se puede, pero siempre al nuevo tratamiento que se quiera dar contra uno ya aprobado. Acá hay toda una discusión con las palabras, tampoco entro en esto, si es el mejor tratamiento disponible, probado. Los documentos fueron cambiados, la terminología para flexibilizar esto. Más allá de lo que digan los documentos, los comités de ética tienen autoridad para que no se abuse de los pacientes, porque el beneficio acá es económico, es metodológico, porque a veces se ahorra mucho tiempo con un diseño diferente. Por supuesto que hay excepciones, y los documentos prevén que haya excepciones, pero el principio más general es que todo paciente que participa en una investigación debe recibir el mejor tratamiento que haya, comparándolo con el que se quiere investigar. Y en los casos en que esto se quiera hacer una excepción, tiene que estar muy bien argumentado, ¿no? Las pautas éticas de acción le dedican largos párrafos que estuve leyendo estos días a en qué condiciones podría darse esas excepciones. ¿Pasamos? Esta cuestión del doble estándar está ligado directamente con la cuestión de la explotación, ¿no? Del abuso
que se puede hacer de países o de sectores, porque los sectores vulnerables no se encuentran solo en el tercer mundo. Dentro del primer mundo hay sectores vulnerables, ¿no? Las periferias, los grupos marginados. Ya los papas a mediados del siglo XX hablaban del tercer, cuarto y quinto mundo, ¿no? Los pobres que están en las grandes ciudades del primer mundo, que forman como otro grupo. En fin, yo cuando veo un protocolo que dice que se va a hacer en Estados Unidos, además de en Argentina o otros países, digo, bueno, pero ¿en qué población de Estados Unidos? Si van a una reserva de pueblos originarios, no es lo mismo, ¿no? Simplificando, hablando así, a trazo con brocha gorda, ¿no? Bien. Esto ya está, se puede pasar, es el cuestionamiento al doble estándar, ¿no? La selección en la muestra, por último, la selección, por supuesto, que es una cuestión metodológica, que hay criterios para los buenos resultados que se quieren encontrar y que sean válidos, pero debe cuidarse desde el punto de vista ético que no haya discriminación, ¿no? En el pasado se protegía a las poblaciones más vulnerables y por eso quedaban fuera de la investigación. En las últimas 2 décadas quizá se empezó a comprender que dejarlas fuera de las investigaciones a sectores vulnerables hacía que no tengamos conocimiento ni medicina para ellos, entonces se las empezó a incluir también en las investigaciones, solo que con los cuidados del caso. ¿Pasamos? Y el consentimiento informado, ¿no? Que tiene toda su importancia. Acá ella no le va a dedicar a este tema, pero no se puede dejar de mencionar junto a los otros criterios. Y quizá lo importante de esto, que no lo subrayé, como dice acá, esto, la necesidad del adecuado consentimiento, que es todo un proceso, no se trata solo de firmar un papelito, ¿no? Es toda una forma de comunicación del investigador con el paciente, de explicación, de posibilidad de preguntar, de tomarse un tiempo para decidir, todo lo que es el proceso bien hecho de un consentimiento informado, pero fíjense lo que dice al final. Ello pone en tela de juicio algunas propuestas que han surgido en los últimos años en relación a un supuesto deber de las personas de participar en investigaciones y a posibles consentimientos abiertos. Las pautas de SIOM hablan bastante de consentimientos abiertos, no es muy claro a veces lo que dicen, para algunas formas de investigación, en particular las que se realizan con muestras genéticas. Ese es un tema mucho, donde podemos ser mucho más firmes, ¿no? Porque sabemos todas las consecuencias que puede traer el manejo de datos, información genética de un paciente, ¿no? Bien, ¿pasamos? Gaby, ya vamos pasado 20 minutos. Perdón, entonces, estas vas a ver que son de despido, son las que siguen, son saludos. Dice quiénes somos, el comité. Esta sería la última de contenido. En la nueva página del IDIP aparece el comité, ahí está Mónica como presidente, Fernando Rentería coordinador, secretaria Daniela Franco, pasá. Los vocales, abajo pueden apretar el botón, pasá, y está el certificado de acreditación, el SEC nos acredita, se renuevan estas acreditaciones cada 2 años, creo, estoy confundido ahora. Y listo, la última. Perdón por el tiempo. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias. Te quiero agradecer a vos, agradecer a Moni por el tiempo que se han tomado. Pedirle disculpas a los chicos por el tiempo y por la demora que tardamos nosotros en preparar. Pero bueno, espero que haya por lo menos dado el conocimiento de la existencia del comité, de los comités, qué es lo que se busca, qué es lo que se espera y qué pautas tienen que tener las personas que quieran publicar, escribir. Y esto es un mundo enorme de lectura, yo en mi experiencia inicial, cuando mandaba artículos al comité también, bueno, aprendí de ellos también, así que creo que a medida que algunos de los chicos que están hoy escuchando y quieran mandarse a escribir, a publicar, a investigar, van a aprender también de eso, ¿sí? Así que bueno, nada, te quiero despedir, Gaby, Mónica, muchísimas gracias, chicos, gracias por escuchar. No sé si Miguel o alguien quiere cerrar
o hacer algún comentario, yo me despido y bueno. Gaby, lo único que yo quisiera decirle a los chicos es que tengan en cuenta que nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlos. En la medida que podemos, siempre estamos dispuestos a ayudarlos, así que si están diseñando algo, surgen dudas, surgen preguntas, que se acerquen, que con mucho gusto los vamos a ayudar a que hagan el mejor proyecto posible, que cuenten con nosotros para ayudar. Bueno, primero quisiéramos agradecerles por haber participado, Mónica y Gabriel, nuevamente. La verdad que súper claro e interesante y necesario. No sé si hay alguno de los chicos que tenga alguna pregunta para hacerles o alguna duda. Creo que la idea estuvo bastante clara, que era esto de hacer una introducción a las cuestiones éticas y a lo que es el CIRP y las funciones, y comparto mi experiencia personal también, como decía Fabricio. Yo hace un par de años con algunos compañeros empezamos a hacer un trabajo retrospectivo, pero un poco grande, y buscamos la aprobación en el comité, y no solo, o sea, inicialmente pensamos que era algo simplemente burocrático, y la verdad que no, estuvo muy bueno porque nos guiaron muchísimo a nosotros, que ni siquiera existía un espacio como este para discutir cuestiones de investigación, y teníamos muy poca cancha en el tema. Nos guiaron bastante sobre cómo hacerlo. Fue un proceso bastante ameno y no es algo complejo, simplemente, digamos, obviamente hay que trabajarlo y presentarlo. Así que bueno, como para alentar a todos aquellos que tengan ganas de hacerlo. No sé si hay alguna pregunta de los chicos que queden por ahí. ¿Alguna duda, comentario? Hay algunos agradecimientos en el chat. Bueno. Pido disculpas, prometo que si preguntan algo la respuesta es breve. Bueno, no hay más preguntas, así que bueno, vamos dando por finalizado. Muchas gracias por participar. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.